nosotros a empezar con este estudio, pues, de la palabra del Señor. Me hubiera gustado que ellos estuvieran acá, pero Dios sabe cómo hace las cosas y para quién quiere que se digan las cosas en los momentos oportunos. Quisiera que leyéramos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Sí, dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Señor y Padre de la gloria, yo en este momento te exalto, Señor, te bendigo, te doy las gracias, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Señor, y tú nos permites como dueño de todo poder estar aquí 3 personas. Señor, no una multitud de gente, pero 3 personas que tenemos el interés de saber de ti, Señor, de seguir siendo humildes con este camino. Oh Padre, este camino en el que tú nos has permitido, porque tú nos metiste en tu reino, Señor. Es un camino donde tú nos enseñas, donde tú nos das a entender que nosotros dependemos 100% de ti, Padre. Oh Padre de la gloria, en esta tarde, próximo a ser noche ya, te queremos pedir que tú bendigas este estudio de tu palabra. Señor, que estas palabras que vamos a leer y que vamos a explicar lleguen a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y nos permitan poder tener una mejor práctica de nuestro cristianismo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te decimos esto, Padre. Amén. Bien, nosotros estamos leyendo estos 2 versículos del capítulo 2, entendiendo, hermanos, que este pasaje está dentro de la primera carta del apóstol Pedro y es una carta universal. Era una carta llamada universal y circular. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que escribió Pedro, estos 5 capítulos que escribió Pedro, las escribió para un grupo de iglesias. Un grupo de iglesias diferentes. Entonces, cuando la carta llegaba a una iglesia, la iglesia la leía, la copiaba y luego un emisario de esa iglesia iba a la otra iglesia, la entregaba. Ellos la leían, la copiaban y así. Eso era una carta circular, porque circulaba, no se quedaba en un solo sitio, como por ejemplo la epístola a los Corintios. La carta era para ellos y se quedó ahí en Corinto. O como la carta a los Efesios, la carta era para ellos y se quedó ahí. Pero en cambio ese no. Esta era una carta destinada a un grupo de iglesias que estaban confrontando una situación en común. ¿Y cuál era la situación en común? Que estaban siendo perseguidos. Nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1, que dice que esta carta, el apóstol Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran hermanos que habían sido expulsados de sus tierras, es decir, habían sido expatriados, y los obligaron a regarse por estas 5 regiones: a la región del Ponto, a la región de Galacia, que ya anteriormente Pablo les había mandado una carta, la epístola a los Gálatas, a la región de Capadocia, a la región de Asia y Bitinia. Estas 5 regiones estaban en lo que hoy es Turquía. Y el apóstol estaba libre. Bueno, el apóstol Pedro, estaba, sí, libre,
pero ya estaba en sus últimos días. Es viejo. Ya viejo. Y muchos estudiosos de estas cosas dicen que Pedro la escribió con urgencia porque no sabía en qué momento iba él a morir. De hecho, uno de los temas principales que Pedro toca en esta carta es hablando de una esperanza viva. Él le dice a los hermanos que ellos tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, una herencia que no se dañaba, que no se oxidaba, que no se podría, que no se contaminaba con nada y que no se marchitaba, que no se volvía vieja. Entonces él decía, ustedes tienen por lo tanto una esperanza viva, una esperanza viva, y esa esperanza viva tiene nombre: Jesucristo. También le dice que esta esperanza era el resultado de un llamamiento a una vida santa. Pedro, entre otras cosas, le dice a estos hermanos que no vivan como la gente entre los cuales ellos vivieron, sino que vivan de una manera diferente, una manera santa. Pedro en esta carta dice, muchos de los que ustedes dejaron en tinieblas se van a extrañar de que ustedes no corran tras los vicios y placeres que ellos corren. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una esperanza viva. Porque ustedes tienen un llamamiento a ser santos, a ser diferentes. Y es ahí donde el apóstol Pedro les habla a ellos. Por todas estas características, ustedes son el pueblo de Dios. Que es este pasaje que precisamente estamos tocando. También le dice que deben vivir como siervos de Dios, no como siervos del hombre o como siervos del diablo, sino como siervos de Dios. Y que al final él les dice, tenemos una buena conciencia, somos buenos administradores de la gracia de Dios, debemos sufrir como cristianos, y al final él les dice, hermanos que son ancianos, que son pastores, que están entre los dispersos en esas 5 regiones, por favor, cuiden de esa gente que está entre ustedes. ¿Por qué? Porque esa gente, además de estar perseguida y tener esa aflicción, necesitan que ustedes los alienten. Por eso que Pablo al final le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros que apacienten la grey del Señor, que la alimenten, que le den mensaje poderoso y mensaje profundo de la Biblia. Porque es ese mensaje poderoso y profundo lo que lo va a mantener a ustedes firmes a pesar de las circunstancias que vienen. Entonces, esta carta que Pedro escribe, le escribe en un tono de urgencia, porque él dice, no sé en qué momento voy a morir y estos temas yo tengo que planteárselos a ellos. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pedro, dice, mas vosotros, ustedes, los que están dispersos, son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y llama la atención poderosamente porque toda esta terminología que Pedro usa son títulos que Dios le da a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Los que son llamados linaje escogido es precisamente el pueblo de Israel. Los que son llamados sacerdocio real era precisamente la tribu de Leví del pueblo de Israel. Los que son llamados nación santa era el mismo pueblo de Israel. Moisés le decía a los hebreos, sed santos, porque Jehová vuestro Dios que os sacó de Egipto es santo. Le dice pueblo adquirido por Dios. Cuando el pueblo de Israel salió
de Egipto como esclavos, se utiliza esta expresión de que Dios los adquirió, porque Dios se los compró al que los tenía esclavizados y los tomó para sí. Pero llama la atención de que estas cosas que son propias del pueblo de Israel, Pedro se las adjudica a gente que no es israelita. Porque ninguno de estos expatriados de la dispersión eran judíos de raza. Eran creyentes gentiles en su mayoría, eran de diferentes nacionalidades, y él le dice, ustedes son todas esas cosas, aunque no sean literalmente judíos, aunque no sean literalmente hebreos. Tocaste un asunto O sea, bueno, hola. Yo le digo, me interesa. Pienso yo, no sé usted, pienso yo, usted, quiero preguntarle algo. El Señor Dios poderoso, yo le digo, estamos en este pasaje de la Biblia para que lo vayamos a buscar. El pueblo electo, como tú dices, que compró Dios a la esclavitud a ese pueblo. Ahora, si vamos para el Nuevo Testamento, si vamos a llegar donde Pedro yo veo que se está tratando, Cristo hizo lo mismo. Y lo mismo. Claro. Eso es lo que yo claro entiendo. Claro que sí. Gloria al Señor. Y eso es lo que vamos a explicar. Eso es lo que vamos a explicar porque cuando leemos en el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, mas vosotros sois linaje. Miren, la palabra linaje es como que yo diga, ustedes son los descendientes de fulano de tal. Por ejemplo, esta niña que está aquí es descendiente de ella y de él. Pero de los que estamos hablando aquí, casi ninguno era pariente con el otro, casi ninguno era de Israel. Pero Dios dice, Pedro, inspirado por Dios, dice que de gente diferente, ponte a Juan aquí, ponte a mi persona, lo pongo a usted, lo pone a Michelle, pone a Gloria, que somos de diferentes padres, de diferentes madres, somos mezclas, algunos, otros son puros, pero Dios hizo de nosotros un linaje, como que si todos viniéramos de la misma línea. Pero ¿en qué somos un linaje? Somos un linaje espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra salvación por la cual nosotros somos escogidos viene de Dios. Nosotros no la forjamos, Dios la forjó. Cristo la completó en la cruz. Y cuando nos eligió, a cada uno en su momento lo fue llamando, lo fue acercando e hizo un linaje. Nosotros, a pesar que en lo físico no somos de la misma familia, de la misma descendencia, espiritualmente sí. Por eso es que nosotros somos linaje escogido. Nosotros no somos de la tribu de Benjamín, o de la tribu de Isaacar, o de la tribu de Dan, o de la tribu de Neftalí, o de la tribu de Judá, o de la tribu de Simeón. Nosotros somos de las naciones, pero somos un linaje escogido. Linaje que viene siendo una sola. Sí, es la descendencia de una. Por ejemplo, tu linaje va a ser tus nietos, tus tataranietos, bueno, todas las generaciones que vengan. Tú no vas a estar en foto para ese tiempo. Tú y ella van a estar en foto, pero después de, ponte 100 años, van a haber otra gente que van a decir, ese era Juan Mason. Bueno, ellos son de tu linaje, del linaje de ustedes dos. Pero nosotros somos del linaje de Jesucristo, espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él nos engendró, Él nos parió, Él nos crió y nos tiene aquí. Dime, mi amor. Sí, ese soy yo. Guapo, chuleta, ese hombre. Bien guapo. También dice que somos real sacerdocio. Miren, en Israel solamente una tribu era sacerdote. Era la tribu de Leví.
tribu que, como nosotros hemos conversado anteriormente, hermano Justino, era una tribu que no tenía tierra, no tenía un espacio de tierra como los de Judá o como los de Benjamín o como los de Zabulón. No, ellos no tenían. Ellos estaban regados en todo el país, viviendo, imagínense, ellos vivían del diezmo que las otras tribus daban, porque así ellos se mantenían. Las otras tribus no recibían diezmo porque ellos tenían tierra para sembrar, cultivar, comer y comerciar. Estos sacerdotes no tenían nada. Pero tenían casa para dormir. Sí, aunque sea, ¿no? Tenían Pero casa no para tenían tierra no para tenían producir. tierra, ellos no podían reclamar ni heredarle nada a nadie, que no tenían. De ellos vivían de lo que el pueblo ofrendaba por lo que la ley establecía, que era Pero el son diezmo. sacerdotes. Exacto. Pero ¿qué hay con nosotros? Nosotros no somos de ninguna tribu en especial. Pero la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Miren, no solo es sacerdote el que se para a explicar la palabra, el que se sienta a oír es sacerdote. Porque va a llegar un momento en que él va a tener que predicar la palabra a otro. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando Pedro dice, ustedes son linaje escogido, también a la vez son real sacerdocio. Y miren, dice que somos sacerdotes reales. Usted sabe lo que significa ser sacerdote, pero a la vez también ser real, es decir, ser sacerdotes y reyes. Miren, los reyes en el tiempo o en el contexto hebreo eran personas que lideraban al país en la guerra. Cuando había tiempo de paz, gobernaban y trataban de impartir justicia, hacer juicios justos. ¿Se acuerdan cuando Salomón, por ejemplo, dice que habían dos mujeres que se estaban disputando un niño? Y él dijo, bueno, como yo no sé de cuál es, voy a partirlo entre los dos. Y él dice que estaba agarrando la espada, y la verdadera mamá fue la que dijo, no lo mates, si quieres dáselo a ella. Y él entendió que esa era la mamá y se lo dio a ella. O sea, los reyes tenían que hacer eso. Pero nosotros vamos, según lo que dice Pedro aquí, nosotros somos sacerdotes y reyes. ¿Reyes en qué sentido? En el que Dios nos va a poner, además de acercarlos a Él por medio de la predicación de la palabra, que nosotros impartamos justicia, aconsejemos a la gente y también las guiemos, como hacía el rey cuando los guiaba a la guerra. Para los que ven televisión, por ejemplo, hay una novela que están dando que a mí me gusta porque es histórica. No por el poco de mentiras que le han puesto, sino por el marco histórico. Es El Sultán. Y miren, y las veces que... Y son verdad, ¿no? Sí, muchas cosas son verdad, aunque todas esas intrigas, eso es exageración. Pero lo que quiero decir es que cada guerra que hacía Solimán se quedaba en el palacio. Tiene que saber. Solimán iba a enfrentarse a la flecha y a meter espada y a cubrirse con el escudo y a partir costillas y todo eso. El rey tenía que hacer eso. Nosotros vamos también, por ser reyes, vamos a tener que enfrentarnos a muchas batallas en lo espiritual, a muchas batallas en cuanto a lo que es la proclamación del evangelio, en muchas batallas que van a tener que ver con nuestras propias situaciones personales, situaciones en la casa, situaciones en el trabajo, situaciones internas de uno mismo con su propio carácter. Pero vamos a tener que hacer y desempeñar esta función que Pedro dice en la carta que le envió a estos expatriados que nosotros somos. Nosotros tenemos que apropiarnos de eso. También, ¿qué dice? Ustedes son nación santa. Miren, no solamente son un linaje, descienden de una sola persona en lo espiritual. No solamente son real sacerdotes, sino que dice nación santa. ¿Qué era una nación en la Biblia? Una nación no era como, por ejemplo, aquí en Panamá, que tenemos una frontera con Costa Rica, otra frontera con Colombia, tenemos un mar territorial en el Caribe y un mar territorial en el Pacífico. No, una nación la componía la gente, la raza. Por ejemplo, en Panamá hay una nación cuna. ¿Por qué? Porque todas las personas cunas son de la misma raza, hablan el mismo idioma y tienen la misma idiosincrasia. Esa es la nación cuna. También está la nación Nobe, de la que desciende mi esposa. Ellos tienen un idioma
tienen hasta una Biblia traducida en su idioma, tienen una lengua, una costumbre, tienen un aspecto físico parecido. Tú donde ves uno, ese no es, tú lo identificas. Y ya el resto de la población, bueno, están los NBA que también son una nación, pero ya el resto de la población panameña es una mezcla. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando la Biblia nos habla de nación, en el aspecto literal, nación es aquel o aquel grupo de personas que pertenecían a una raza. Pero nosotros todos somos diferentes, de diferentes razas. Y somos mezclas algunos. Pero dice la Biblia, este pasaje, que nosotros somos como que si fuéramos de una raza, pero espiritual. Y además de eso, santa, es decir, apartada para Dios. No somos una cualquier raza. No somos una raza que se va a dedicar a ciertos aspectos de la vida. No, nosotros somos una nación compuesta por mucha gente diferente, pero que Dios lo quiere para Él. Dios lo quiere que lo adoren a Él. Dios quiere que esa raza, esa gente se abstenga del pecado. Dios quiere que esa gente, esa raza, de las cuales somos nosotros también, marque la diferencia a pesar de lo distinto que somos. Y también dice, pueblo adquirido. Miren, ¿cómo se adquirían los pueblos? Por ejemplo, le voy a hablar del aspecto histórico. Aquí en Panamá hubo un grupo de personas que vinieron exclusivamente para hacer trabajo forzado. ¿Quiénes eran, Juan? ¿Los esclavos de dónde? De África, de las cuales tú y yo descendemos con orgullo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía con esa gente? Esa gente eran puesta en esclavitud porque alguien pagaba el precio para esclavizarlo. Entonces, claro, después que los raptaban de África, los hacían cruzar el mar a los pobres, hambrientos, muchos de la desesperación se tiraban al mar y preferían ahogarse. Pero cuando llegaban a América, ellos estaban obligados a cumplir los deseos malsanos de sus amos. Trabajar de sol a sol, con una sola comida y en pocilgas hediondas, con ratas y con poca ropa y de todo. Bueno, hasta que se emanciparon, casi toda América, los negros se emanciparon y formaron tremendas batallas por eso, para lograr su libertad. Pero dice este pasaje que Dios nos adquirió, porque dice, somos pueblo adquirido por Dios. Llegó un momento en que Dios pagó un precio por nosotros. Nosotros no somos libres, somos esclavos. Pero somos esclavos ¿de quién? Según este pasaje, de Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo adquirido, comprado, que pagó el precio, Dios. Entonces, ni usted ni yo podemos estar tomando actitudes como que si fuéramos libres. Porque nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos compró para ser esclavos de Él. A quien le debemos obediencia es a Él. A ver, hermano. Por eso que Pablo dice que él es esclavo de Exacto. Y entonces, o sea que yo soy esclavo de Dios. Así mismo, hermano. Yo tengo que obedecer todo el mandato del Señor. Hermano, y no solamente eso, aguantarse todo lo que Dios quiere hacer con usted. Todo lo que quiere hacer. Y entonces entender que Él me llevó mi pecado y me limpió. Y tengo que creer hasta los últimos días de mis días al Señor. Así es. No voy a hacer lo que me da la gana. Hoy no voy para el culto, hoy no voy para el estudio, hoy no voy para allá. Tengo otro compromiso. Primero, nosotros te quiere poner nuestras familiares, nuestras amistades a Dios. Pero tú no. Tenemos que poner primero a Dios en todo. Miren, ¿cuál debe ser nuestra actitud en un caso donde se pone en juego el obedecer a Dios y hacer otra cosa? Miren, le voy a decir la verdad. Nosotros, si entendiéramos bien esto, estuviéramos diciéndole no a muchas cosas.
estuviéramos diciéndole no a muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que no, lo que pasa, mira, voy a poner un ejemplo, porque nadie a mí me ha dicho esto, pero yo conozco mucha gente, trabajé con mucha gente que es cristiana, que me decía, Tuñón, lo que pasa es que, mira, el gerente me invitó a la reunión que él tenía con los jefes, y ahí sirvieron puro trago, yo tuve que tomar, no me quedaba otra. Y yo me acuerdo que yo le decía, ay, pero él no te puso un cuchillo, bebe, o si no te voto. Si él te hubiera dicho eso, usted le dice, bueno, vótame, pues. Pero él no te hizo eso. Él simplemente puso, o sea, los manjares y los licores en la mesa mientras discutían cómo iban a hacer con la empresa. Pero el que agarró la botella y se sirvió en el vaso fuiste tú. ¿Qué hace un esclavo? Un esclavo no puede decidir por sí mismo. No puede rezongarle al amo, porque si nosotros entendemos lo que les pasaba a los esclavos cuando trataban de rebelarse, el amo que les hacía, los azotaba y si podía los mataba. Entonces, saber que somos un pueblo adquirido por Dios nos debe llevar a tener otra mentalidad. Amén, amén. Gloria. Otra mentalidad. Es más, si el Señor quiere quitarnos la vida ahora, nosotros debemos darnos por servidos. Porque a pesar de que nos quisiera quitar la vida ahora, Él compró nuestra salvación y la aseguró. Eso es más que suficiente. Bueno, Señor, mátame, pues si tú quieres, pues si esta es tu voluntad y tú te complaces en eso, mátame. Pero yo te agradezco el hecho de que tú me libraste de ir a condenación eterna. Entonces nuestra actitud debería ser diferente. Pero ahora bien, no, mi amor, no podemos borrar eso, porque eso es para explicarle, enseñarle a tu papá. Y a tu papá nada más no. O sea, a todos, pues. Bien. Estas características que he puesto aquí, palabras clave, tienen una razón. En ese versículo 9 dice, para, es decir, eso tiene un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es anunciar, Juan? Cuando yo te digo, anúnciame esto, ¿qué es anunciar? Decir, ajá. Proclamar. Exacto. Y decir de las veces que fuera necesario para que quede claro y la gente lo haga. Entonces, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque el Señor hizo que fuéramos todo eso para que nuestra función diaria sea anunciar. ¿Anunciar qué? La lotería. ¿Anunciar que hay culecos aquí en la entrada de Bacamonte? La palabra de Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Resulta ser que Dios, que hizo todo esto y que nos manda a anunciar, tiene virtudes, tiene características, tiene cosas que Él quiere que los demás sepan. ¿Y a quién le está dando esa función? Casi de periodista, a nosotros. Nosotros debiéramos tener un noticiero que se llama Predicación de la Palabra en las distintas iglesias donde estemos anunciando regularmente las virtudes de Dios. Y miren cuál es, dice, para que anunciéis las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz. Miren, hermanos, nosotros estábamos a oscuras. Nosotros ni siquiera podíamos distinguir nuestra nariz, hablando espiritualmente, en la oscuridad en la que andábamos. Nosotros andábamos perdidos. De ahí se entiende la palabra perdido. Una persona que está en la noche, si no tiene una lámpara o un faro o un flashlight o un fósforo o lo que sea, se tropieza. Y si hay un barranco, se llamaba Perico. Allá abajo va. Miren, en estos días, casualmente hablando de la famosa novela, la protagonista principal, ella la raptan. Y resulta ser que en medio del rapto como que se cayó y quedó como medio enterrada en el camino. Y cuando la fueron a buscar, ella estaba como en un estado así inconsciente. Y resulta ser que el sultán pasó varias veces y no la distinguió hasta que por fin la vio. Miren, cuando uno se extravía en el bosque o en las montañas, oiga, yo respeto a la gente que encuentran a los que se pierden. Yo lo respeto.
porque no es fácil, y menos de noche, y entre tanto árbol, y entre tantas fieras, y entre tantas cosas, es una cosa difícil. Pero dice la Biblia que Dios nos sacó de ese bosque oscuro, nos encuentra primero, nos saca y nos lleva entonces a la luz, al día. En el día nosotros podemos ver, podemos saber que tenemos una nariz ñata, perfilada, grande, chica, si tenemos moco, porque tenemos el espejo y nos vemos. Así mismo nosotros estamos ahora en un estado de luz en el cual nos puso Dios. Nosotros no podíamos salir de la oscuridad porque éramos incapaces de hacerlo. El que lo hizo fue Dios. Entonces, estando en la luz, nosotros tenemos visión, percepción para distinguir las cosas y resolverlas. A eso se le llama la luz. La luz es lo que te hace. La luz es lo que te hace ver. Uno debe hacer. Exactamente. Y abstenerte de hacer lo malo. Correctamente. Tú has dado en el clavo, hermano. Aunque a veces el cuerpo humano quiera, pero uno mismo decide. Exactamente. Eso yo me pregunto, hermano César. A veces uno no quiere hacer las cosas, pero como que hay una... Bueno, si tú tienes que tu conciencia te dice, hey, eso quiere decir Sí, eso es lo que Dios está hablando. Eso es lo que me pasa. Porque tú estás en la luz. Porque créeme que cuando tú no estabas en la luz, No me importaba hacer. tú hacías y deshacías y volvías y te gustaba. Y no sabe de lo malo. Y cada vez que uno hace algo malo en esta luz, uno se siente mal. Sí. Te lo digo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y eso son... La luz viene siendo eso. Ya tú comiste mucho dulce. Se va a poner más eléctrico. Se va a guindar. Se brota, ¿verdad? Ajá, y entonces la luz viene siendo ya se interpreta en esa manera de que uno ve lo malo, uno se aparta. Por Exacto. eso Cristo decía que Él es la luz y Él es la vida. Exactamente. Ahí va, hermano. Ahí lo decía Miren, el Señor. miren cómo la Biblia, por ejemplo, dice... Ay. Te hablen, si Son cosas que no lo hagas. Tiene la edad que yo O sea, Este está- no es tú mismo, sino que es Dios que te da. Claro, y Dios te aclara las cosas. pero no Y ven acá, ¿yo qué estoy no le haciendo? tenía sentido. ¿Qué tontería yo Sí, estoy además, diciendo? camino en luz y uno ¿O por decía, qué yo estoy ya uno en el proceso y aprendiendo, yéndome con fulano, con La sultano? otra vez yo estaba molesta. Ajá. Tú. Y después como que me dio como un frío así. Bueno, era Dios que te estaba redarguyendo. ¿Por qué? Porque tú estás en la luz, Michelle. Si tú no estuvieras en la luz, tú hubieras ofendido a Dios varias veces más. Me dio como una cosa así. ¿Y qué hice? Le pediste perdón y te arrepentiste. Bueno, menos mal. Hasta el día tengo miedo todavía. Bueno. Sí, Pero bien. da miedo a seguir fallando ya. Sí. Porque ¿Y por qué le da miedo a uno? Porque uno sabe su condición, uno sabe que tiene una responsabilidad ante Dios de agradecerle lo que hizo por uno. Y miren, y el versículo 10, miren lo que dice. Dice el versículo 10, nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo de Dios y no habíamos alcanzado misericordia, pero por todo esto que hizo el Señor, que nos sacó de las tinieblas a su luz, ahora somos pueblo de Dios y alcanzamos misericordia. Miren, hay todavía gente en la humanidad y que va a morir en esa condición, como hablábamos hace un rato. El hermano Justino decía que mucha gente hoy murió. Mucha gente ayer partió, hoy partió para carnavalear y algo le pasó que quedó en la eternidad, pero la cosa es sin Dios. Entonces hay mucha gente que va a terminar sus días no siendo pueblo de Dios ni alcanzando misericordia. Nosotros, a pesar de nuestras luchas, de nuestras situaciones, somos pueblo de Dios y alcanzamos misericordia. Miren, la palabra misericordia es una palabra importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque misericordia era el sentimiento que tenía un juez cuando tenía que castigar a un reo. El juez, con el látigo, o en tiempos más actuales, con el hacha, porque el castigo para los que cometían un crimen era la muerte.
y te bajaban el cuello con el hacha, ese juez podía decir, tú sabes que no te voy a castigar por ahora, voy a darte una oportunidad. Eso se llamaba misericordia. El Señor es así mismo. El Señor es así mismo. Ve a Juan y dice, ¿sabes, Juan? Tú te ibas ganando como 19 cocorrones. Pero nada más te voy a dar uno y los otros 18 los voy a olvidar. El Señor tuvo misericordia de ti porque no te dio el pago que tú merecías. A mí no me dio el pago que yo merecía. Ni a Justino, ni a Michelle, ni a Gloria, ni a ningún creyente verdadero. ¿Cuál era el pago que nosotros merecíamos? Que Dios nos castigara eternamente porque todos somos pecadores. El asunto es que nosotros alcanzamos misericordia. Alcanzamos el hecho de que Dios se dijo, no te voy a castigar. Tú vas a ser de los míos. Ven acá, te lo mereces, pero vas a ser de los míos. Entonces, hermanos, todo esto lo decimos por una sencilla razón. Nosotros tenemos esto. Y voy a tratar de escribirlo aquí. Propósito. Mira, nadie nace ni vive por vivir. Todos nacemos con algo para el cual nos destinó el Señor a hacer. ¿Y cuál es el destino que Dios quiere que nosotros tengamos? Alcanzar la gloria con Él, pero en ese proceso que seamos luz a los demás, que proclamemos su mensaje, que la gente vea diferencia en nosotros y que eso motive a la gente a acercarse a Dios, o aunque sea a preguntar o a curiosear. Todas estas cosas no es porque simplemente, bueno, Dios le dio la gana y ya. Ok, es cierto, a Él le dio la gana y se satisfizo en eso. Pero todo tiene un propósito. Nada es gratis. Nada es gratis. Ni la salvación que Dios nos ha dado. La salvación que Dios me dio a mí es para que mientras Gloria y yo vivimos, hagamos las cosas que Él quiere que hagamos para que otros se interesen por el Evangelio y crean en Él. Mira, van a haber momentos en que yo voy a querer soltar los guantes. ¿Cuántas veces yo no he querido soltar los guantes, Gloria? Creo que todos los días. Todos los días yo digo, ya no sigo en esto porque estoy aburrido. Pero yo me acuerdo, como la ranita René, que dice, muchas veces he querido abandonar el Evangelio, pero me acuerdo que no soy dueño de mí y se me olvida. Y se me pasa. Entonces, todos los días yo queriendo decir, tú sabes que ya yo no voy a estar en esto. Yo tengo que pensar y ven acá, pero es que yo no puedo ni siquiera pensar por mí mismo. Ya yo estoy metido en este barco y yo tengo que navegar en él hasta que llegue al puerto que el Señor quiere que yo llegue. Pero mientras tanto yo voy dando testimonio, mientras tanto yo voy enseñando la palabra, mientras tanto yo voy reaccionando a las cosas de la vida como una persona diferente, mientras tanto, hermanos, yo cumplo esto, el propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para ti, Michelle? Que en medio de tus situaciones, cualesquiera que sean, los demás vean que en ti hay algo diferente. Que ellos no saben qué, pero que en ti hay algo diferente. Y que eso lo está produciendo. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que vean en ti, Juan? Que en medio de tus situaciones, cualesquiera que sean, buenas, malas o feas, la gente note que ese negrito es igual de negro que los otros, pero es diferente. O sea, es ñato, bemoncito, no sé. Pero es diferente, se porta bien, ama al Señor. Mira, es cortés. Oye, predica el Evangelio. Igual con el hermano Justino, igual con Gloria, igual conmigo. Ese es el propósito que Dios quiere. Ese es el propósito por el cual nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el propósito por el cual antes éramos esto y ahora somos esto. Antes éramos no pueblo y no objeto de misericordia y ahora somos pueblo y objeto de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que con nuestra vida hagamos que los demás le glorifiquen. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor entonces.
No, Hoy, sí, hermano. Este mensaje es tremendo y lo llevaste hasta profundo. Sí, hermano. Y a mí me encanta. Tú sabes que el apóstol cuando habla me encanta a mí, que yo siempre estoy leyendo de este apóstol. Correcto. Yo casi no leo mucho de Juan. El apóstol San Juan. Ajá. Y me gusta más el paisaje también de cómo se llama, de Pedro. O apóstol. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el apóstol ¿cómo que se llama? ¿Cuál apóstol? Ajá. Pedro, No, Pedro. Pablo. Sí. Porque hablan cosas que son Profundas. Natasha. La Biblia dice que Pablo hablaba cosas difíciles de entender. Entender, sí. La Biblia, el mismo Pedro dice cosas que nuestro hermano Pablo ha escrito, que son difíciles de entender, pero que los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Y esto es algo también profundo. Sí, lo que pasa es que Pablo hablaba cosas que parecía ser como que, hey, ven acá, esto de dónde este hermano lo sacó, pero eso era revelación misma, directa. Pablo mismo decía que él recibía revelaciones de parte de Cristo y que él podía hacerse el altivo por eso, más sin embargo dice que Dios le dio un aguijón para que él no se exaltara. ¿Pero por qué? Porque Pablo a diario tenía una serie de revelaciones que le estaban llegando del propio Cristo, que le estaban llegando de su lectura del Antiguo Testamento, y él decía, esto era un misterio. Por eso que Pablo habla siempre en muchas de sus cartas de la palabra misterio. Esto no lo sabíamos, pero Dios nos lo ha revelado ahora, nos lo ha aclarado, nos lo ha hecho ser simple de entender. Entonces a eso es lo que se refiere. Pero hermano, no perdamos de vista esto, Sería muy interesante que nosotros ahora, cuando estemos en nuestros momentos a solas, repasemos este pasaje, lo leamos, lo releamos, lo meditemos. Primera de Pablo. De Pedro. Primero de Pedro. Ajá. 2 del 9 al 10. Porque este es un pasaje muy interesante. Amén. Bueno, hermanos,